Pues vamos a empezar puntualmente, como es costumbre, aquí en Inteligencia del Ser. Esta es la sección Historias del Ser con una servidora, Marcela Morales, desde la Ciudad de México. Hoy tenemos como invitada a Dani Torres desde Chile. Y bueno, quiero darles a todos ustedes la bienvenida. Sé que hoy allá en Chile es un día festivo, están algunos pues descansando. Y bueno, quiero darles la bienvenida a todos y agradecerles su estancia en esta plataforma. También saludar a todas las personas que nos van a ver en el Facebook Live, o todos los que están en Facebook Live y los que nos van a ver después. También les mandamos un saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Dani, bienvenida a esta sección de Inteligencia del Ser, Historias del Ser. Dani, ella es tarotista, numeróloga, es coach energético y también hoy le vamos a preguntar porque en sus datos que me pasaron decía que era ingeniera, pero no sabía bien a qué se refería, si era ingeniera en el ser o ingeniera, eh, no sé, ingeniera industrial, ingeniera en civil o a qué ingeniería se refiere. Bienvenida, Dani. Gracias, Marce. Muchas gracias. También a Nico, que ahí me contactó y gracias a él estoy acá. Así que parto con eso agradeciendo al equipo de Inteligencia del Ser por la oportunidad. Y respondo a tu pregunta. No me gusta, siempre lo escondo, pero soy ingeniera civil industrial. Trabajo en eso también. Tengo actualmente dos trabajos. Eh, por un lado me dedico a ingeniería civil industrial en una empresa acá en Chile y por otro lado tengo mi emprendimiento, que es un emprendimiento personal que se llama Hacer Energía, donde pongo en práctica mis temas ya más espirituales. Entonces sí, soy una mujer bastante dual. Ok, genial. Platícame un poquito, Dani, cómo es que tú comenzaste a acercarte a este mundo espiritual y como a mí me gusta preguntarles, ¿quién eras tú antes de entrar a todo este mundo de la espiritualidad? A ver, eh, ¿quién era yo? Voy a partir por esa parte. eh, Daniela era, hablando en tercera persona, Daniela era una persona como muy con ese tema racional. Soy Virgo, para los que están muy involucrados en la espiritualidad y creen mucho en los signos. Soy Virgo, súper estructurada, cuadrada, siempre tratando de que esto tenga una explicación lógica, eh, como muy de ese mundo. Pero por otro lado, con esa necesidad o esa intriga de que hay algo más allá, de que lo esotérico me llamaba, que distinta la energía, que siempre con esa curiosidad. Pero me dedicaba 100% porque también todo mi entorno y mi realidad era así, tienes que ser una persona con propósitos en la vida, con objetivos, que el objetivo siempre tiene que ir de estudiar una carrera universitaria, ganar dinero a través de eso y seguir en la vida que era la normalidad en mi entorno. Esa era Daniela, con objetivos muy de crecer laboralmente, llegar a un gran puesto, y esa era mi vida hace mucho tiempo, pero siempre con esa intriga de que había algo más allá, de que yo venía quizás a otra cosa, pero vivía la normalidad y seguía en el círculo de confort. Eso era yo en algún momento. Pero ¿cómo nace todo esto? Con esta misma intriga que tuve desde la adolescencia, de que había algo más allá, algo energético, en algún momento conecté con las velas, con escribir en una vela algún propósito, sin conocimiento de nada. Uno que otro libro de tarot, de ángeles, y ahí fui descubriendo un mundo, pero en la ciudad que yo vivía, que viví 24 años en una ciudad al norte de Chile, no habían cursos, no había cómo ir aprendiendo algo más allá, eh, y de cierta forma no era tan bien visto tampoco. Estudié en un colegio católico, entonces
la concepción que yo tenía de las cosas era completamente distinta, o lo que se me exigía o se esperaba de mí. No, no iba por el lado esotérico. Entonces, con el tiempo, estudié una carrera, me gustaba, sentía como que ahí empezó mi conflicto interno, porque sentía que me gustaba, que era buena para la carrera, que resonaba conmigo completamente, pero quería algo más. Pero tampoco me veía cómoda al 100% dedicándome completamente a una parte espiritual y dejándolo todo por eso. Entonces seguí mi carrera, me fue bien, salí, empecé a trabajar, caí mucho en la necesidad mundana de querer ganar siempre más, de ir por la vida tratando de subir de puesto, eh, y partí ese proceso. Seguí en eso, no, y ahí me desvié completamente de cualquier tema espiritual. Y hace 7 años aproximadamente, o quizás un poco más, eh, me llega a mi vida una noticia que me derrumbó, que, que en realidad como que hizo como un antes y un después, que me avisan de un día para otro y que encuentran a mi papá muerto. Entonces fue como un quiebre en la vida que uno dice, ¿qué hago ahora? Y empezó a salir la peor parte de mí. Quizás en algún momento de mi adolescencia tuve distintos tipos o en distintas ocasiones depresión por algo que ahora lo veo insignificante, pero en ese momento era todo. Y llego a un momento de mi vida donde efectivamente esto me derrumbó. No sabía qué hacer, no sabía qué seguir, y ahí se generan todas las dudas. Eh, ¿Por qué tengo que seguir trabajando en algo que no me gusta, pero necesito el dinero, pero no sé nada más? Y ahí como que parte una crisis existencial en todos los niveles, en todos, termino hasta una relación, una persona que yo vivía, también se quiebra en ese momento, y parto de cero y digo, ¿qué hago? Entonces, acá en Santiago de Chile, en ese momento ya había un abanico completo de oportunidades para estudiar distintas terapias y distintas cosas, conocer más gente que están en ese mismo camino o en esa misma vía del despertar espiritual o de conocer nuevas técnicas. Y lo primero que hago es, yo creo que muchos partimos por ahí, estudiar Reiki. Entonces empiezo a conocer el Reiki como terapia, distintos módulos, y desde ahí llega a mí la clarividencia. Entonces digo, la clarividencia va a ser con lo que yo voy a ver a mi papá, porque yo lo único que quería era ver a mi papá muerto, despedirme. No sé, en ese momento mi mente solamente pensaba que si yo estudiaba clarividencia iba a ver un holograma de mi papá al frente. Eh, Estamos partiendo, entonces ahora me da risa, pero en ese momento yo pensé que eso era. Entonces pasé un proceso largo buscando terapias que el inicio era ver a mi papá, conectar con mi papá, despedirme, que fue un hecho muy chocante que yo tuve. Entonces, con el correr del tiempo, empecé a estudiar distintas cosas, partí con Reiki, clarividencia, radiestesia, el manejo del péndulo, y así fui avanzando en un camino, y dentro de ese primer año, que fue una bomba de terapias y estudios, eh, llegó a mí también el Hoponopono, que en ese momento conecté con Hoponopono solo como con la aplicación de las palabras, que Hoponopono es muy importante en mi vida, eh, pero no más allá de los conceptos, que las bases, que en realidad es lo que cambia un poco la realidad de cómo vemos las cosas. Entonces, seguí este camino, eh, y ya como empecé a enganchar bien con todo esto, lo empecé a aceptar como parte de mí, pero lo ocultaba con ese miedo de que la gente me criticara, mi entorno me criticara, porque cómo eres ingeniera y estás estudiando terapias. Es como el concepto que hay del terapeuta en el mundo en el mundo empresarial, que era el mundo en que yo me desarrollaba, era y era mi visión, probablemente ni siquiera era la del entorno, pero yo pensaba que si yo
reconocía o le contaba a mucha gente que yo estudiaba alguna terapia, sobre todo clarividencia, me iban a decir bruja. Entonces, eh, son cosas, son límites que uno se pone, la verdad. Y bueno, pasó el tiempo, dejé un poco de lado las terapias, eh, porque en el fondo, y ahora puedo hacer ese análisis, eran terapias que por mucho que yo haya estudiado, no me veía haciéndolas. Me gustaba, era bonito, me sacaba de la mente y quizás la experiencia que yo adquirí en, eso, en ese primer año, en esos primeros meses de estudiar estas terapias era, quizás yo no necesito ver a mi papá, quizás esta necesidad de ver este holograma de mi papá para poder despedirme o para decirle por qué se fue o para preguntarle cómo fue esa muerte que yo nunca supe qué pasó, ya no era necesidad y era mejor soltarlo y que descansara y que hiciera su camino, su transición tranquilo, y yo solamente seguir mi rumbo, que por algo había cambiado también. Entonces, pasó todo esto, seguí, pasó con estas terapias, no conecté tan bien, excepto con el Ho'oponopono, que en ese momento sí lo abandoné, eh, y seguí con mi vida normal, eh, y ya después me empecé a dar cuenta que habían cosas de mí que tampoco, como que yo seguía en la parte empresarial, pero tampoco conectaba. Y ahí empiezan a pasar los hechos más grandes, me despiden de este gran trabajo en el que yo pensé que iba a terminar siendo gerente general, y ya después me di cuenta que no quería eso. Después que me despidieron, llego a otra empresa donde había maltrato laboral, de nuevo pasarla mal, y era como, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy manifestando? Y me vuelve toda esta parte espiritual a llamar, y es como, ojo, algo más viene o algo pasa. Entonces me pongo de vuelta a estudiar terapias, desde ahí empiezo a estudiar Tamiana, sigo con la parte energética de las terapias, Tamiana, y hay un montón de otras terapias más como que después me fui dando cuenta, barras de Access, como, bueno, ahora lo puedo ver, son terapias que uno está como muy cercana a la persona y necesita una camilla. Y ahí me di cuenta que estaba yo buscando solamente un tipo de terapias y no me abría al gran abanico de posibilidades que había. Entonces me da esa curiosidad y digo, necesito estudiar tarot. Eso es lo que me empezó a resonar. Pero me di cuenta que era muy lógica y muy estructurada para poder fluir con un tarot como autoaprendizaje. Entonces, había conocido ya un centro que hay acá en Santiago, eh, que lo dirige, bueno, las dos personas que las dirigen también han dado algunas charlas acá en Inteligencia del Ser, eh, y conecto con Alejandro Farfán, y él hacía cursos personalizados de tarot. Entonces, yo muchas veces en los cursos no me gustaba que había tanta gente preguntando cosas, y yo tenía mis dudas internas y era algo importante, y hablé con él, hicimos un curso personalizado de algunos meses de tarot, y la verdad, yo creo que ni siquiera aprendí la mitad de lo que tenía que aprender, porque la memoria no me daba, y por mucho que trataba de estudiar no me daba, porque no fluía, pero en esos meses, al estudiar cada carta, cada arquetipo que tiene cada carta del tarot, me fui dando cuenta que cada parte, que en mí había cada carta, y fui conociendo algunas cosas que no quería conocer de mí, y fui viviendo un proceso paulatino de conocer mi sombra, de conocer esa parte oculta de mí que yo no quería ver, esa parte que por lo general nosotros decimos, no, yo no tengo eso, pero en realidad lo tenemos y no lo trabajamos, porque no lo reconocemos. Y bueno, terminé este proceso con él, con Alejandro. Alejandro fue una persona que a mí me apoyó en todo este proceso de aceptar como esa parte dual en mí, porque yo le decía muchas veces a él, me encanta la parte esotérica, me encantaría aprender mucho más, me encantaría saber más, me encantaría dedicarme a eso,
pero también me gusta mi carrera. Solamente que es setear mis expectativas, hasta dónde quiero llegar, qué quiero hacer, y hasta dónde voy a poner los límites. Si, hasta que lo haga feliz, hasta que algo me llene. Entonces, terminé el proceso del tarot. Después numerología también me fui dando cuenta que era mi año de la luna, de conocer esa parte que no nos gusta ver. Empecé a aceptar que la Daniela de mal carácter, sí, reconocí que tenía mal carácter, pero también por otro lado fui viendo qué cosas me hacían tener ese mal carácter, y ahí fui a trabajarla. Por otro lado, yo era una persona con una dependencia emocional que jamás reconocí, y que así tuve muchos conflictos y manifestaba parejas con dependencia emocional de ambos lados. A veces yo sufría por tener esa dependencia, pero no lo veía. Yo solamente decía, pero ¿cómo? En mi mente yo veía a mis papás, fueron una pareja que hasta que mi papá falleció ellos siempre estuvieron juntos, nunca hubo un gran problema, era la pareja ideal. Entonces, para mí la pareja ideal era esa, la que estaban juntos en todo, la que hacían todo juntos, pero ahí me empecé a dar cuenta que tenía un patrón familiar de dependencia emocional que no había trabajado, y que en la actualidad me traía bastantes problemas porque no podía estar sola, sin pareja, no podía estar en un fin de semana sola sin estar con alguien que en ese entonces era mi pololo, no sé, pololo se llama acá en Chile. No tener, no sé, una actividad con alguna amistad, eh, no podía estar sola. Y fue súper difícil aceptar esa parte porque y yo decía, pero ¿cómo voy a estar? Pero ya, ¿y qué hago sola? No quería estar sola. ¿Qué me voy a conocer? ¿Me aburro? ¿No? ¿Que fume? ¿No? Entonces trataba de evadir eso, hacía distintas cosas, trataba de salir, pero a veces definitivamente no podía salir, no podía estar con alguien, y muchas veces lloré, muchas veces exploté y no sabía dónde ir, y venía constantemente este proceso de, eh, ¿y si caigo en depresión de nuevo por esto? Y ese miedo, y ese fantasma. Hasta que después de empezar a conocer esta sombra y hacer consciente el tema de la dependencia emocional, que yo me veía súper independiente porque ganaba mi dinero, me mantenía sola, eh, compraba lo que yo quería, pero en el fondo, emocionalmente, necesitaba siempre estar con alguien. Entonces, pasó este proceso de conocer mi sombra, de ver quién era yo realmente, en aceptar, y hablo con Alejandro después y le digo, Alejandro, quiero hacer tu curso de círculos de magia. Y es como, es un concepto que yo siempre le digo, siempre lo repito, que es que quiero salir del closet de las brujas. Ya me- y ya me da lo mismo que la gente me diga, ¿por qué estudiaste eso? Es porque me gusta, porque conecto con eso, porque me llena. Entonces, empecé a hacer este curso, este gran curso de círculo de magia que tiene acá la tiendita del alma, eh, que uno entra a conocer cada terapia un poco, astrología básica, tarot, y empieza el recorrido por herbolaria, por todo el mundo, por todos los conceptos que debería manejar la magia, eh, y empiezo a conectar con algunas cosas sí, algunas cosas no, y como soy medio obsesiva, conecté, ya había estudiado antes numerología tántrica, conecté con la numerología pitagórica, y como soy medio obsesiva y necesito saber harto de todo, hice 4 cursos más de numerología. Como conecté con el tarot, ya tenía súper, después hice tarot de nuevo con Alejandro, otro periodo, y tomé 4 cursos más de tarot por fuera. Entonces me empecé a dar cuenta que eso me llenaba el tarot, me llenaba la numerología, y después empecé a aplicar por qué. Claro, la numerología tenía un poco más allá de que eran números, yo soy ingeniera, entonces conectaba mi parte espiritual con la parte racional, y siempre había un mismo significado para algo, y sí me podía explicar la personalidad de cada individuo con sus números, con su personalidad, con lo que viene a vivir. Entonces, empecé ahí a hacer clic, esta es la parte de la espiritualidad que me gusta, y qué tienen, y en común tenían el autoconocimiento.
Entonces, eso es lo que a mí me gusta y bueno, ahora ya que sé un poco más sobre el propósito de mi vida y lo que vengo a hacer y ya he avanzado un camino un poco más largo, me doy cuenta que sí, ese es mi norte, el autoconocimiento. Y me gustaría que todo el mundo que llegue a mí sepa que conocerse es el principal motor del cambio. Conocerse y aceptarse, obviamente. Y sobre eso también viene la otra parte. ¿Cómo cambio esa realidad? Tengo que empoderarme. Entonces, ahí viene todo el otro concepto que ya este año vino así como a mí por montones. Entonces, en este camino, y ya llegó el año pasado fue mi, mi despertar, ya es como por la razón o la fuerza. El año pasado partí en 2020 chocando el 2 de enero. El 20 de enero me asaltan entre 5 personas, me golpean, me amenazan de muerte Wow. con cuchillos, me patean en el piso entre 5, eh, me roban 2 celulares, un computador. eh, Acá en Chile eran como 3,5 millones de pesos, y casi se lleva mi auto nuevo. Entonces fue como, algo pasa, transcurren un par de meses, parte de la pandemia, y parte de la pandemia fue en donde yo tengo mi trabajo de ingeniera. Nosotros damos, damos un servicio a un cliente que es en base a su alimentación básica. Es una cadena de supermercados que está acá en Chile, donde en mi equipo nos encargamos más de la parte de e-commerce, de, y dentro de una pandemia esto fue clave, porque si nosotros trabajábamos más, había más posibilidades de que personas que no tenían alimento y necesitaban y no podían salir de las casas, lo tuvieran. Entonces, viene toda esta parte, pasamos 3, 4 meses sin parar un sábado, sin parar un domingo, con una operación con 24 horas. Entonces muchas veces nos tocaba conectarnos a reunión a las 12 de la noche para ver con un turno de noche qué está pasando, cómo pueden mejorar. Eh, yo, yo no tengo hijos, pero sí todo mi equipo con hijos, sin poder dedicar tanto tiempo a la familia como querían. Fue muy complicado, fue ya como, ahí vino todos los que conectamos, que en realidad mi equipo, yo creo que por eso tampoco dejaría mi trabajo ahora, porque mi trabajo ya de ingeniero, porque tengo un equipo muy consciente del servicio, muy consciente de que nuestro trabajo es crucial para que gente se alimente, para que personas tengan cómo hacer aseo en sus casas. Entonces, fue acá no hubo nadie que dijera, no, yo no voy a trabajar, yo no voy a seguir. Fuimos todos, y es como que todos íbamos a la guerra y todos fuimos a la guerra, pero esa guerra nos trajo consecuencias a nivel familiares, nos trajo consecuencias a nivel de salud, nos trajo consecuencias a nivel emocional. Entonces, en mi caso, yo ya tenía una mancha, y acá me voy a ir a otra parte de mi vida, tenía una mancha que la tenía desde el 2019, esa marcha en pandemia con este estrés, que ahora reconozco que es estrés, empezó a crecer un tumor en mi brazo. Y a la vez, a mi mascota, a mi perrita, también le aparece un tumor en su brazo, en su Wow. pata delantera. Entonces, eh, en esta pandemia empiezan a crecer en ambas, empieza a crecer el tumor. Y era muy extraño porque a mí me habían dicho antes de la pandemia que era algo estético, no era más que eso. Que si me lo sacaba era por estética, que tenía que esperar invierno, pero en invierno ya era pandemia. Entonces fueron avanzando los meses, en realidad ya me agoté, empecé a odiar mi trabajo, ya por muchos servicios que hiciéramos o por mucho que podíamos ayudar a clientes, habían temas internos que, claro, desgastantes y no parábamos, y eso empieza a pasar la cuenta, y le empezamos a pasar mal. Entonces,
y veo más encima que en mi brazo empieza a crecer algo pequeño, pero era un tumor. Y cuando empezó a liberarse un poco la pandemia, operé a mi perrita, que después había probabilidades de que fuera cáncer y no lo fue. Pero mi En tu grano, que en perrita. sí, mi perrita, pero mi grano, que supuestamente era algo estético, terminó siendo un cáncer a la piel. Y me vi enfrentada en un mismo año que me había pasado todo a tener cáncer. Y a tener cáncer era un cáncer muy extraño en la piel, que no sabíamos qué iba a pasar. eh, que las probabilidades era de que fuera bueno, pero en realidad no hay tantos casos como para saber si en realidad iba a ser bueno o se iba a demorar en sanar y no se iba a demorar en sanar. Y pasé por distintos médicos con esas cosas mágicas que de repente ocurren. Justo pasé de un doctor, un amigo al día siguiente que justo hablé con él, me consiguió ahora con un oncólogo. Después este oncólogo en la clínica donde estaba había como demoras de meses y llego justo a una hora de otro doctor que me ofrece hacer muchas cirugías en un día. En total tuve entre distintos meses 5 cirugías y lograron, en resumen, lograron sacar el cáncer eh, en el momento justo, antes de que ya no fuera dermatológico. Entonces, todo esto, todo este proceso fue buscando terapia. Obviamente lo primero que hice fue, empiezo a pensar, no, esto tiene un origen emocional. Y ahí me consiguieron unos contactos y biocodificación. Entonces, eh, trato de hablar con esta persona que me habían dado como referencia, sí, no, pero yo no atiendo, te voy a pasar esta otra, le mando todo mi antecedente a esta otra persona y esta otra persona desaparece. Insisto, hablo con ella, desaparece. Después, por otro lado, bioenergética. Me dan un contacto maravilloso, hablo con la persona, sí, yo te voy a atender, pero físicamente me voy a conseguir una sala. No, ya no puedo. Y después le hablo de nuevo, no, es que te aviso, tampoco. Entonces yo dije, acá la ayuda no va por afuera. Traté de tomármelo como la prueba o como el examen de vida de todo lo que había estudiado por años y dije, esto depende de mí. Con numerología no voy a sanar, con tarot no voy a sanar. eh, Hay algo más y hay algo que tiene que partir desde adentro. Y yo dije, Hoponopono. Sí, eso fue lo que las palabras, bueno, el Hoponopono se entiende mucho por repetir mantras, pero tiene un mundo interno que es el mundo maravilloso que hace como explotar la mente y decir, en realidad yo tengo responsabilidad sobre esto. Llego a Hoponopono, empiezo a hacer de nuevo millones de cursos, a repasar, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, y digo, esta es la clave. Y yo siempre he conectado mucho con la gratitud, entonces empiezo a agradecer todo el proceso. Hasta y ahora me da mucha risa porque es como, gracias porque tengo esto que me hace consciente de que en realidad tengo un desastre en mi vida, porque la pega, perdón, el trabajo no es lo que yo quiero, porque no sé si estoy haciendo bien las cosas, porque debería estar emprendiendo en lo que yo quiero, y ahí empieza a ocurrir un montón de cosas, y yo empiezo a limpiar solamente con Hoponopono, y digo, yo voy a limpiar. Y obviamente por el lado Hoponopono, para los que conocen un poco más, es limpiar memorias de dolor que traemos de generaciones, de subconsciente, de los primeros años de vida, y uno empieza a limpiar esas cosas que en algún momento yo tengo que haber tomado la decisión, inconsciente o consciente, de querer tener cáncer, de crear esa realidad. Entonces, como lo creo yo, también lo voy a crear. Yo empecé un trabajo y sin expectativas, porque podía sanar o no podía sanar, podía tener un proceso muy largo o podía tener un proceso muy corto, y lo que en algún momento era un proceso que podía durar un montón de meses, quizás hasta todo un año, se acortó a 4 meses. Eh,
Y no solamente con esto sané el brazo, no solamente lo saqué en el momento justo, no solamente después de que me prepararon para, Dani, hay que hacer quimio y radio, y yo seguía agradeciendo. Y le digo al doctor, doctor, yo tengo un solo problema con las quimioterapias, que tengo un rollo mental con mi oreja, entonces si, si se me cae el pelo con la quimioterapia, la voy a pasar mal. Y me dice, no, esta quimioterapia es sin que se te caiga el pelo. Ah, entonces vamos, vamos. Sí, es como que empecé a asociar lo malo de Claro. tener que pasar por un proceso de radioterapia o quimioterapia y hacer un proceso muy, muy largo. Yo empecé a conectar al tiro y todo lo daba vuelta. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tener mucho tiempo. ¿Y qué voy a hacer con ese tiempo? Voy a escribir mi libro. Ok. Y si no tengo que vivir ese proceso, mi libro se va a aplazar. Entonces le empecé a buscar sentido a todo y agradecer en el camino y empezar a aceptar un poco más mi cuerpo, que de repente siempre batallé con los kilos, eh, y siempre tratando de hacer dieta y vivir esa vida de que muchas mujeres tenemos. Y mis brazos no son delgados, entonces doctor me decía, si hubieses tenido los brazos delgados, el cáncer probablemente ya hubiese pasado al músculo, al hueso. Entonces era como, todo fue perfecto. No sé qué menos agradecida puedo estar de eso. Qué menos agradecida puedo estar de detectarlo a tiempo, qué menos agradecida puedo estar de no haber pasado ese proceso tan largo. Y con todo eso vino un despertar y dije, hice magia, hice magia yo, porque en el fondo empecé a trabajar Hoponopono de todo nivel con esto. Viví el proceso sola, pedí mis familiares que querían vivir este proceso conmigo, cercanos, estar conmigo en las operaciones, les pedí que no estuvieran, porque sabía que tenía esa facilidad de caer en el modo víctima y que era lo que no tenía que conectar. Entonces viví este proceso sola, con mucho apoyo externo, de amigos, de mi familia, todo, preocupación, pero en mi casa sola, porque, bueno, era mi brazo derecho. Entonces, sí, si quizás hubiese sido la Daniela de 10 años atrás, hubiese necesitado a alguien, porque soy diestra y tenía mi brazo derecho así, sin poder moverlo, haciendo todo con la izquierda. Entonces, hasta abrir una botella era complicado. Una Daniela de hace 10 años atrás hubiese querido vivir este proceso con alguien, pero ella no, lo quería vivir sola. Y quería desafiarme, y quería saber hasta dónde podía llegar. Y dentro de toda esta limpieza, como el Hoponopono sana a cualquier nivel, empezaron a pasar cosas aparte del brazo, de aparte del cáncer. Empezaron a haber cambios en mi trabajo. Mi trabajo, que yo llegué a pedir que por favor me despidieran porque ya no podía más. Hubo un cambio tan grande que en este momento ese trabajo tiene todo lo que yo en algún momento quise de ese trabajo. Los tiempos, un equipo demasiado bueno, muy conectado. Eh, Por ahí, y Cecilia los- Moreira, tienes abierto tu micrófono, nena, si lo puedes cerrar. Gracias. por otro lado, parece ser energía. Empieza a llegar a mi vida gente que me hace conectar con ese propósito de también aceptar esta dualidad y empezar a llevar un mensaje, quizás inicialmente de Hoponopono, de, de que, oye, si yo cambio mi realidad, tú también puedes. Y empezó esto a dar vuelta y en este momento ya lancé también curso de conectar con tu propósito. Porque el propósito siempre trato, si en algún momento voy a enseñar, voy a hacer talleres y cosas, siempre van a ser en base a la experiencia. Entonces, conectar con ese propósito de que quizás, oye, yo me acepto como ingeniera, me acepto como coach energético, me acepto como tarotista, porque es parte de mí. Y puede que alguien también diga, oye, yo también tengo un trabajo, una profesión y he vivido solamente como caballo de carrera en eso y no he visto más allá, pero me gustaría.
y tengo intriga. Entonces, mi rol va en apoyar a esa persona, en decir, oye, conócete, acéptate y vive este cambio, y empodérate y lucha por eso que tú quieres, porque al final, cuando uno tiene cáncer es indistinto pensar, o sea, es lógico que uno lo primero que piensa es la muerte. Entonces, ¿y qué pasa si efectivamente me muero en un año más o me muero en un par de meses? Tengo que disfrutar, no puedo hacer cosas que no me gusten, que no me llenen, que no me hagan feliz. Entonces, ese fue mi gran cambio de mentalidad. Justo cuando parte, para mí ya no existen las coincidencias, son todas sincronías. Cuando inicia el proceso del cáncer, inicio también el proceso del coach energético. Entonces, eh, viví todo mi proceso también de esta reprogramación que ofrece el coach energético, de buscar en el interior lo que nos está afectando, sanarlo, reprogramar la mente, fue como un boom, una explosión en mi mente de todo este cambio. Y sobre esto también ya empezar a aceptarme de una vez por todas y empoderarme y querer seguir transmitiendo este mensaje de que todos podemos, de que no necesitamos a nadie más para sanar desde adentro. Porque muchas veces estamos esperando que venga otro y nos diga, o un terapeuta, y yo soy terapeuta, no me estoy difamando, pero estamos esperando que venga un terapeuta a decirme, oye, tú eres así, tienes que cambiar así y tienes que hacer esto para eso. El cambio parte por nosotros. Y pues lo puede decir cualquier persona, pero si a mí no me hace sentido y yo no lo busco, es difícil que lo encuentre. Eh, la ayuda es demasiado buena, pero necesitamos alimentar esa llama interna de lo que queremos, del propósito, de lo que quiero vivir, porque ¿cómo voy a cambiar y mejorar mi vida si no sé lo que quiero? Eso es como, me hablé harto. No te La preocupes, respuesta Dani, más la larga del verdad mundo, que pero es como la historia. quiero felicitarte muchísimo. Primero que nada por compartirnos tu historia, que es muy inspiradora. Me abrió el corazón escucharte, por ser tan valiente, porque has pasado por muchos... hay un libro que se llama Las noches oscuras del alma, muchos momentos muy complicados y has sido muy valiente. Creo que tu historia es sumamente eso, inspiradora para todos los que estamos aquí, que tenemos la fortuna de haberla escuchado. Quiero felicitarte por lo valiente que eres. Y bueno, lo que a mí me sorprende o me encanta más de tu historia es que detrás de cada situación oscura o difícil, has podido usarla para impulsarte a mejorar y eso me parece maravilloso. Muchas gracias. Y me gustaría preguntarte específicamente del proceso de curación con el Ho'oponopono. ¿Cómo fue por dónde empezar cuando alguien quiere sanarse a través del Ho'oponopono, que pareciera muy sencillo, pero me gustaría saber qué proceso llevaste en tu sanación? A ver, cuando partí Ho'oponopono hace muchos años atrás, eh, lo primero que me quedó claro es que uno podía sanar a través de palabras. Y sobre todo el lo siento, perdóname, te amo, gracias. Pero me había quedado con ideas erróneas de que uno lo podía hacer con otras personas o a veces con uno. Y empecé a estudiar. Yo creo que todo lo que uno necesite como traer es en base al estudio. Yo pues siempre estoy aprendiendo, siempre estoy haciendo cursos, siempre estoy leyendo. Puede ser de trabajo, de liderazgo, de metodología, o puede ser muy espiritual, del tarot y de distintas visiones. Entonces es muy importante capacitarse, estudiar. Y dentro de Ho'oponopono empecé a ver distintas visiones y todos apuntaban a lo mismo, a que uno es 100% responsable de lo que le ocurre. Y creo que para cualquier persona la normalidad es decir, ¿cómo voy a ser responsable de tener un cáncer? ¿Cómo voy a ser responsable de que haya muerto una persona importante en mi vida? Y así un montón de cosas que muchas personas tienen, que han vivido,
que dicen cómo me voy a hacer responsable si es como que me pasan tragedias. Entonces, eh, muchas veces para mí es usar papel y lápiz y empezar a escribir qué puedo haber manifestado. Entonces, yo, por mí, es como lo que hice yo. Empezar a ver por qué me dio esto en el brazo, por qué el brazo derecho, que es el lado paterno, por qué el brazo que es de dar y recibir, qué estoy haciendo, en qué me resuena. Y ahí empecé como a dar vueltas y en realidad es como dice una Mabel Katz, que es una referente en Ho'oponopono, siempre es como el camino más fácil. El camino más fácil no es dar y buscar como en el detalle de lo que pueda haberme ocurrido para pasar esto, es como limpia, limpia. Y me puse a limpiar y siempre he conectado mucho con el gracias. Y a pesar de que Ho'oponopono no necesita eh, tener como un pensamiento o una imagen o una visualización asociada a alguna palabra, solamente empecé a usar el gracias. Gracias, 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 gracias. Aunque me dijeran un pésimo diagnóstico, aunque me prepararan para hacer algo, siempre le encontraba un motivo para agradecer. Y lo hice desde el inicio y empecé como a disfrutar, porque siento que, bueno, hace un par de años yo ya dejé afuera el miedo a la muerte. Creo que la misma muerte es un gran ejemplo. Cuando muere alguien acá, nuestro, ya lo tenemos como piloto automático, que la muerte es tristeza. Lo tenemos en piloto automático, ya es como, tiene una explicación, dentro de Ho'oponopono tiene una explicación, que viene porque desde mi subconsciente, que mi subconsciente está asociado a los 7 primeros años de mi vida, perdón, a la primera infancia, que puede ser 7, un poco más, un poco menos, a vidas pasadas, quizás la muerte tuvo un gran estrago sobre mis vidas pasadas, al árbol genealógico, si toda mi familia viene de de tendencias mentales donde la muerte es algo malo, obviamente yo y la sociedad también, obviamente yo voy a creer que la muerte es mala, pero nos vamos a otra parte del mundo y nos trasladamos, vemos que la muerte es celebrada con fiesta, porque la persona cumplió su misión, la persona trascendió. Entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia está acá, en cómo yo veo, en cómo yo pienso, en cómo es mi mente. Y por ahí va. Entonces yo dije, ¿por qué? Yo tengo en experiencia familiar, mi mamá tuvo cáncer. Eh, y mi mamá sí necesitó el apoyo. Entonces, yo ahora veía mi realidad y yo en ese momento estaba sola viviendo y dije, yo voy a hacer esto sola y es como acéptate y acepta todo. Acepta dónde está el cáncer, acepta eh, por qué se dio ahora, acepta, acepta, acepta y saca siempre un beneficio de las cosas. Entonces, si iba a tener tiempo disponible, iba a escribir un libro. Si el proceso iba a ser muy duro y en realidad me iba a afectar un poco más allá del brazo, iban a tener que pasar otras cosas. Pero siempre había algo por el que agradecer, que quizás es como un poco engañar a la mente. Es como, eh, ya, para que no sufra por la espera por un proceso de radioterapia o quimioterapia, que más encima si pasaba iba a ser los más largos, iban a ser muchas sesiones, busca algo que sí podrías hacer con ese tiempo. Ah, ya, y lo busqué. Después era como, empieza a agradecer que todo está resultando rápido, todo está resultando. Y empecé a agradecer como que yo misma me entrenaba a mí misma. Porque Ho'oponopono esa facilidad tiene, que no necesitas un terapeuta que te esté diciendo cómo hacerlo. Es como parte de ti. Entonces, creo que lo más fácil, y quizás si lo diera como consejo, es escribir, como diseñar. ¿Por qué voy a agradecer? O quizás conecto con el te amo. Y el te amo es súper potente porque el te amo viene con toda esa parte de aceptarnos completamente, de aceptar que la parte, bueno, todo Ho'oponopono es que el yo superior o la divinidad interna que tenemos, que está conectada con la gran divinidad, o Dios, como le queramos llamar, sabe exactamente cómo hacerlo para resolver el problema que estamos viviendo. Pero nosotros conscientes le tenemos que dar la autorización. Ese es como el flujo de Ho'oponopono. Entonces,
Y hay un montón de palabras y un montón de acciones, hay mucho trabajo con agua y distintas cosas. Entonces, lo que decía, el te amo viene como con toda esa carga de aceptarnos y de decir, oye, soy perfecta como soy y por algo me está pasando esto, porque busca que seamos más perfectos. Como que detrás de todo problema hay una solución que si le sabemos sacar el provecho, nos puede hacer crecer un montón. Y todo es aprendizaje también, sino es como, quizá es verlo desde la otra parte, siempre puede haber algo peor, siempre puede haber algo peor. Podría que me podrían haber cortado el brazo, o podría haber sido algo más trágico, podría habérmelo encontrado mucho tiempo después, o por otro lado podría haber sido algo más grande. Hay cáncer a la piel que son mortales y no fue mi caso. Entonces era vivir eso también, quizás, y agradecer por eso. Quizás no fue un melanoma silencioso, que mucha gente ha fallecido y ha trascendido por eso. Entonces era siempre conectar con que todo podía ser más malo y me tocó la parte menos mala de lo malo. Parece un trabalengua, pero en realidad es eso. Y además el tremendo crecimiento que te trajo esta experiencia y lo que yo veo es toda la transformación durante este periodo, desde que tú iniciaste hasta el día de hoy, ha sido tremenda transformación y sobre todo autoaceptación de tu, pues de tu sombra, de todos los aspectos que había que transformar en tu persona. Totalmente. Y lo otro, Marce, que por ahí está conectada mi amiga Fabi, ella ha sido un apoyo muy grande porque hemos replanteado el mundo, lo hemos dado vuelta al revés, al derecho, y hemos conectado con cosas que de repente las tenemos tan acá, tan en la cara, y no nos damos cuenta que suena muy lógico, es como reírnos de nuestras desgracias. Cuando nos pasa algo, a ella o a mí, nos escribimos y empezamos, bueno, que ahora mucha gente usa el meme, empezamos a mandar memes, chistes, cosas que nos hagan reír, que nos saquen como esa sonrisa, y efectivamente quizás es la técnica que más usamos y la técnica que más nos ha servido. Eh, si estoy mal, es como un flujo. Si estoy mal, busco algo de humor, me río, conecto con esa emoción de risa, de despreocupación y sigo. Y las cosas cada vez son más sencillas, porque me estoy haciendo cargo porque típico que nos pasa algo malo y seguimos vibrando en lo malo y pasa otra cosa más mala. Y seguimos vibrando en lo malo y pasa otro más malo. Y al final del día nos queremos ir a dormir porque mañana será mejor. Le llamamos ley de Murphy. Pero en realidad si nos hacemos cargo rápido, a mí de repente me pasa, en algunas mañanas pasa algo, me quedo dormida, después hay una reunión y no llego o hay un problema y después pasa otra cosa y me llaman por otro problema y yo digo, basta, empiezo a reír, empiezo a buscar cosas que me hagan reír, o llamo a alguien, por favor, hazme reír, no sé. Y, y eso te hace cambiar el switch. Y eso es hacerte cargo también de que en realidad tú optaste por tener una vida contenta, una vida con risas, una vida donde empiezo a conectar desde lo más liviano. Es como vive cada vez más simple. Empieza a vivir las cosas un poquito más desconectado y tú puedes hacerlo. Y es parte del empoderamiento. Si el empoderamiento no es solamente armar un emprendimiento y ganarle al mundo y liderar, no, el emprendimiento, perdón, el empoderarse tiene que ver con hacerte cargo, y mientras más simples ves las cosas, eh, más rápido llegan, más fácil se da, menos expectativas hay. Como Ho'oponopono es mucho de, yo puedo tener un objetivo claro, yo puedo tener un norte, yo puedo saber qué quiero, pero ¿cómo va a llegar eso? Ya no tengo por qué pensar. Que muchas veces yo puedo decir, y es un ejemplo que siempre doy, tengo una deuda y tengo que pagar $100. Entonces, necesito 100 dólares de universo, y la gente empieza a manifestar el decreto, la ley de atracción, los rituales, necesito 100 dólares, necesito 100 dólares, necesito 100 dólares.
pero en realidad yo lo que necesito es estar tranquilo económicamente. Entonces, ¿qué puede pasar si yo pido estar tranquilo económicamente? Me pueden condonar la deuda, me pueden dar cuotas, la deuda puede bajar, alguien me la puede pagar, en vez de que me lleguen $100 me llegan 500. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy tratando de controlar el universo y decir, yo quiero esto, en vez de decir, tengo la expectativa o merezco en realidad esto otro. Entonces es como empezar también a ver cómo manifiesto lo que quiero, sin imponer, soltando y lo que venga, y si de repente viene algo que yo no quiero vivir, que a todos nos pasa, es como aprender experiencia. Ya con todo lo que me ha pasado, creo que puedo con cualquier cosa, y yo creo que a todos nos pasa. Todos en algún momento tenemos crisis existenciales o hemos pasado procesos complejos que nos hacen aprender, y eso es, pues, creo que ahí es la técnica que cada uno pueda tener eh, de crecer en base a eso. Creo que es el mensaje más potente. Así es, Dani, y creo que tu mensaje es de transformación, es de inspiración. Qué mensaje tan hermoso nos has dado el día de hoy. Me gustaría preguntarte, por último, ¿hay algo que yo no te haya preguntado? ¿Algún mensaje que tú le quieras dar a las personas que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar por Facebook Live? Quizás es un resumen de todo lo que he dicho y lo he comentado en algún momento. Creo que lo más potente es aceptarnos como somos, eh, aceptar que los momentos son perfectos, eh, aceptar que cuando alguien se va de nuestra vida abruptamente, eh, es como lidiar un poco, lo quizás comenté en algún momento el fallecimiento de mi papá. Eh, Alguien me enseñó un día, que es Alejandro Farfán, mi profe, eh, la muerte a veces se agradece, no a veces, la muerte cuando uno la llega a agradecer, eh, en la vida no tiene que ver con que me alegro porque alguien trascendió, es porque si no hubiese pasado eso, yo no estaría acá donde estoy, yo no podría ver la vida donde estoy. Y agradezco que en ese momento haya pasado esto porque fue perfecto. Y nos cuesta ver lo perfecto porque tenemos expectativas y tenemos ideales. Entonces, soltar las expectativas, aceptar lo que nos pasa, hacernos cargo y en realidad eh, tratar de vivir la vida más simple. Eh, nos pueden pasar un montón de experiencias que no nos gustan, que nos trauman, eh, pero la solución siempre está en ti. La solución siempre, y búscala como sea. Eh, Pueden haber terapias, puede haber un psicólogo, que quizás también es necesario, pero si no parte desde adentro, no va a haber solución afuera. Yo creo que va por ahí. Y parte de eso es conocernos, buscar lo que queremos, aceptar nuestras dualidades, y si en algún momento queremos dejar un trabajo y hacer otra cosa, hacerlo, sin miedo, obviamente acompañado desde un proceso de transformación mental también. Eh, Busca ese propósito de vida, eh, conecta con lo que te hace llegar a ese propósito y vive feliz. Eh, Vivir para no estar tranquilo y para no estar feliz en realidad no es vivir. La vida se puede acabar mañana, la vida se puede acabar en una semana, la vida se puede acabar en 20, 30, 40 años más, pero si no estamos felices, no hay sentido. Es como, es tan corta la vida que estar triste, estar pasando mal, estar con dolor, eh, nos hace conectar con una parte que no queremos vivir. Y por último, creo que hay mucho, que es algo que me gustaría aclarar, hay mucho de repente cuestionamiento en como los terapeutas que hablan de que todo va a estar bien, eres un ser de luz, todo va a brillar, empodérate, sal adelante. Hay mucho cuestionamiento en la persona 100% positiva. Sí, yo tampoco creo en esa persona 100% positiva. Eh, la emoción, y si es que he aprendido mucho estos últimos años,
sobre todo ahora con coaching energético, sí, con Ho'oponopono uno puede sacar los miedos, los enfrenta desde otra forma. Es que me estaban preguntando. Eh, Retomo lo que estaba diciendo. Mi profesora de mi maestra ya de coach energético, siempre me deja como con una enseñanza bastante grande. Todo lo que yo quiero cambiar de mi vida, lo tengo que aceptar. No hay cambio, no hay transformación sin aceptar. Y por otro lado, dentro de conectar como con lo positivo, eh, yo puedo transformar mi realidad totalmente, pero si no vivo esa emoción, si no lloro, si tengo pena, si no puedo decir, por ejemplo, si fallece alguien, no tengo que estar contento porque trascendió, pero siento pena, no, vívelo, vive esa pena, date un plazo. Si tienes que llorar una semana, llora. Si tienes que llorar un mes, llora. Date plazo, pero en algún momento con la esperanza de que el cambio y la mejora vienen en camino. Pero eso es el mensaje. Es como, si quieres cambiar algo, acéptalo. Y si tienes que empezar a vibrar alto y buscar grandes soluciones y transformarte, reprogramarte y empezar a afrontar algo desde otro nivel, primero hay que vivir la emoción. Sin proceso, no hay cambio. Eso, Marci. Así es, qué mensaje tan potente, tan transformador. Te felicito muchísimo por este camino que has seguido y que vas a seguir recorriendo, pero cada vez con una sabiduría más grande y con un entendimiento superior de quién eres tú, Dani. Te admiro, me siento sumamente Gracias. afortunada de haberte entrevistado hoy. Quiero decirles a todos los que nos escuchan hoy que Dani va a dar una conferencia el día miércoles 23 de junio a las 8 horas, 8 p.m. hora Chile. Esta exposición es acerca de Ho'oponopono 100%, ¿cierto? Sí, la charla habla sobre cambiar la realidad con Ho'oponopono, en base a Exactamente. a la teoría que tiene el método. Así que si tienen más, quieren indagar más acerca de Ho'oponopono, los que no saben acerca del tema, es una corriente hawaiana muy bonita que yo los invito a que asistan el día miércoles a esta exposición de Dani, que creo que va a estar padrísima y no se la pueden perder. Si están en México, son las 7 de la noche porque tenemos una diferencia de 1 hora, y si es Argentina, me parece que son 2 horas de diferencia. Hasta aquí, no sé si alguien pudiera o quisiera abrir su micrófono y preguntarle algo a Dani, o también pueden escribir su pregunta si gustan. Estamos abiertas a no desperdiciar a esta súper expositora que tiene mucho que compartirnos. Igual el miércoles, no solamente voy a hablar de las bases de Ho'oponopono, sino voy a pasar desde el inicio por un recorrido rápido de lo que es el método, de cómo se ocupa, de, de cómo parte todo esto. De ahí voy a ir a las bases que, como en resumen, es un poco de lo que hemos hablado, del 100% responsabilidad, de las expectativas, la ley del desapego, la victimización, la culpa, y así un recorrido por varios temas importantes que nos impiden de repente llegar a lo que queremos o ver la vida como solamente en un cubo. Exactamente, a mí el Ho'oponopono se me hace, como dice Mabel Katz, el camino más fácil, Sí. pero tiene su chiste y hay que estudiarle para poder usarlo adecuadamente, como nos dice Dani. Y el chiste a veces duele porque no nos gusta ver las cosas de otra perspectiva Y tampoco nos gusta a veces tomar la responsabilidad, que eso creo y que es muy tomarla importante. totalmente. Que la responsabilidad también tiene que ver con el empoderarse, totalmente. Y con una especie como de madurez espiritual, porque no es lo mismo echarle la culpa a la vida, por ejemplo, por una enfermedad, que tomar la responsabilidad.
claro, sin culpa, porque muchas veces tomamos responsabilidad, pero a través de la culpa. Y Exacto. volvemos a un círculo vicioso de un mal vivir. Exactamente. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta. Por aquí está Isabel Fuentes, Camila, Angélica, nuestra amiga Carmen Carrillo, Fabi, que es amiga de Dani, Helen, Jacqueline, Dieter. Por aquí están todos y los que nos ven por Facebook Live también. Por aquí alguien preguntaba que con Hoponopono, ¿cómo sanar los miedos? Sí, eh, primero hay que ir afrontándolos, hay que ver, en realidad con Ho'oponopono uno puede llegar y limpiar los miedos, es como divinidad, pongo mis miedos y los limpio, y empiezo a repetir mantras, o muchas veces puedo intencionar en un vaso de agua, poner los miedos, o darlos vueltas. Y, por ejemplo, si tengo miedo a algo específico, pongo aceptación en botellas de agua y bebo, limpio memoria. Entonces son distintos métodos como para usar como camino más fácil para limpiar, pero hay que ver también en base a qué tengo ese miedo es en base a alguna culpa, en base a que muchos miedos son en base a como a, a esa victimización que tenemos. Ay, no creo que nos pase eso porque si no voy a estar sola. Entonces, como, ¿y qué tiene estar sola? Como empezar a trabajar ese concepto, como la postura que yo tengo de la vida, que es las bases, y por otro lado hacer distintas prácticas que nos ayuden a sanar. Muy bien, Dani. Esta agua a la que le pones como que el nombre y eso, ¿esa te la tomas? Hay distintas técnicas con el agua en Hoponopono. Está el vaso de agua, que el vaso de agua lo dejamos en alguna parte de la casa, donde puede haber mucha gente o puede haber si esté expuesto a energías negativas, y lo renovamos 2 veces al día. Esa agua no se toma, se bota en el baño o en el lavaplato. Eh, y por otro lado, eh, el agua que nosotros queremos programar, hay dos tipos. Puede ser con botella azul, que se ponen al sol Oh, qué bueno. y se toman. Y por otro lado puede ser a las botellas pegarle, acá por ejemplo esta botella tiene palabras escritas, gracias. Puedo ponerle a una botella blanca, a un normal de vidrio con tapa, tratar de que no sea metálica, palabras con gracias, palabras con te amo o de empoderamiento, yo puedo, yo soy capaz, y ahí tienen que ver alto con Masaru Emoto, que tiene bastantes videos, técnicas que muestran sobre cómo es el efecto del agua y los cristales cuando se solidifican como hielo, cómo se forman, que forman mandalas preciosos, versus agua que uno la expone a palabras densas o a música densa, que se forman unas cosas muy feas. Entonces, como somos 70% de agua, tenemos el mismo efecto. Por eso el agua es tan potente en Ho'oponopono. Sí, es increíble. Hace como 15 días entrevisté a una maestra de flores de Bach y justamente hablaba de cómo programaba las flores en el agua y me parece maravilloso. Por aquí Dieter nos dice tremendo, Dani y Marcela, muy buenos mensajes y aprendizajes de vida. Dani, nos compartiste experiencias de vida y el cómo enfrentaste y superaste. Ahora, ¿qué se viene y cuáles son tus objetivos? ¿Qué sigue para ti, Dani, ahora? ¿Qué sigue? Qué buena pregunta. Muchas gracias, Dieter. ¿Qué sigue? Eh, Dentro de Ser Energía, sigue un taller que vengo pensando hace harto tiempo, que es de conectar con el propósito, que lo había comentado hace un rato. Eh, pero conectar con el propósito lo quise hacer muy a todo nivel y a poder entregar las herramientas que yo conozco, conocernos a través de la numerología, conocernos a través del arcano del tarot, tener algunas tácticas también de coaching energético entre medio, con meditaciones que nos hagan manifestar esto, y de ahí conectar con el Ikigai.
que el Ikigai, no sé si conocen ese concepto, el Ikigai es la razón de ser, es es un método japonés, como en realidad es una filosofía de vida japonés, pero eh, es un diagrama que nosotros podemos construir en base a lo que queremos, a lo que deseamos, para lo que somos buenos. Entonces, con esto podemos ir creando nuestro propósito. Pero ¿cuál es mi aporte ahí? Quizás la diferencia que yo doy es que eh, en mi proceso personal de autoconocimiento necesité otras herramientas como la astrología, como la numerología, para conocerme, porque yo sola decía, no, soy esto, soy esto, soy esto, y estaba bastante alejada de ese propósito. Entonces, como conocer, tener este proceso de transición, y después viene un curso aparte, que este en julio, que viene para agosto, y ya son técnicas de manifestación. Ya este es más curso. Obviamente, en base a lo que también hemos conversado, es que la manifestación no es llegar y pedir algo y repetir un mantra o el decreto, quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto, no. Es como, enfócalo bien y distintas técnicas. Lo encuentro tan entretenido, hay un montón de técnicas, escribir, lo mismo intencionar en agua y un montón de técnicas que nos pueden hacer manifestar y que en realidad se vuelve un juego. Y cuando lo tomamos como juego empieza a cambiar esta realidad. Y se viene también Ho'oponopono, el taller, lo voy a hacer nuevamente a fines de julio. Así que allá con detalle de todo y son bastantes horas porque es un taller bastante largo. Y lo hacemos aplicándolo ahí mismo. Me Así que encanta, Dani. viene. ¿Dónde los que estamos aquí hoy escuchando esta sesión, dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere alguna sesión de Ho'oponopono, de tarot, de algo, una asesoría, platicar contigo, ¿dónde te podemos encontrar? En serenergia.cl. Ese es mi web, ahí está todo. Ahí me pueden contactar, está el WhatsApp, está mi correo, hay inscripción a los cursos, todo, talleres. Y lo que me quieran escribir, si en realidad eh, hay alguna persona que tenga alguna duda, que necesite como, no sé si un consejo, porque creo que dar un consejo eh, puede ser como algo muy banal, pero sí quizás ayudar a ver a la persona desde otra perspectiva las cosas, que a veces es duro, pero es necesario. Así que ahí cuenten conmigo lo que necesiten, ese es mi web, y ahí está toda mi información y cómo contactarme. Ok, pues perfecto, Dani. Vamos a ir a contactarte para inscribirnos a tus cursos. Yo los quiero invitar, pues nos vamos a despedir aquí de Dani, sin antes agradecerte muchísimo toda tu historia, tu experiencia de vida. Es maravilloso haberte entrevistado. Estoy honrada de haberte conocido. Y pues invitarlos a que vean a Dani su exposición, su conferencia el día miércoles a las 8 de la noche, hora de Chile. Y Dieter dice aplausos. eh, honro tu camino, tu historia y eres un ejemplo verdadero de actitud, sobre todo, y de maestría de vida. Así que te felicito mucho, Dani. Y invitarlos sobre todo a que sigan participando en los ciclos de conferencia de inteligencia del ser. Cada vez tenemos más participantes de países más distantes. Hace poco tuvimos uno de España y estamos extendiéndonos ya por todos lados para expandir nuestra conciencia y aprender muchas más técnicas y más herramientas que nos lleven justo a desarrollar esta inteligencia del ser. Si no estás todavía en los grupos de WhatsApp y de Telegram, por favor, contáctanos para que te agreguemos. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Marce, por esta oportunidad y a Nico también. Bueno, a todo el equipo de Inteligencia del Ser. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche hora chilena. Ok, pues muchas gracias a todos. Gracias a Nico y gracias a Karen que están por ahí. No sé si ellos quieran decir algo ya para terminar la entrevista. No, están en silencio. Entonces, bueno, pues gracias a todos por haber seguido esta entrevista y por haber permanecido aquí adentro de esta sesión
durante todo el tiempo. Gracias a Carmen, a Angélica, a Fabi, a Jacqueline, a Octavio López, a Isabel Fuentes, a Ceci, y a todos los que nos acompañan desde Facebook Live. Carmelita, hola. Gracias por compartir y gracias por estar ahí, por poner aquí su energía. Muchas gracias a todos. Yo los veo el próximo lunes. Vamos a tener a Rosario, la vamos a entrevistar. Rosario es es de México, pero vive en Miami y pues aquí los espero el lunes con otra historia del ser. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias, Marce, Dani. gracias. ¿Cómo nos cerramos? Adiós a todos.